Amor. Fe. Esperanza. Orden. Perseverancia. Dios de milagros, amor, sanidad, salvación incomparable. Eres tú. Yo quiero que vayan conmigo a un libro que muy poco se predica. De hecho, durante toda mi vida cristiana, no recuerdo que me hayan dado un mensaje acerca de ese libro. Y quiero compartir en esta mañana acerca del libro de Habacuc. ¿Cuántos han leído Habacuc? Amén. Poco se predica de ese libro, ¿cierto? Y qué bueno es que dice la palabra que toda la escritura, dice toda, es inspirada por Dios, ¿cierto? Eso dice la palabra. Y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Dice a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis es una carta que el Señor le dejó a usted y que me dejó a mí con el propósito de edificarme y de bendecirme. Yo quiero que entonces vayamos a ese libro de Habacuc. ¿Cuántos estuvieron aquí en el mes de la Biblia? Amén. Amén. O sea que este libro de Habacuc, ¿a qué género pertenece? A los profetas menores, ¿cierto? Yo quiero que entonces vamos a leer una porción de la palabra que está ahí en Habacuc, en el capítulo 3, y vamos a leer del verso 17 al verso 19. Cuando todos estén ahí, me dicen amén. ¿Ven? Habacuc está enseguida en Nahum. Listo, leo la palabra y la leo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice la Escritura, Habacuc 3:17, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Dice: con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Yo he titulado esta prédica: Dios siempre responde. ¿Amén? Y quiero que, sin perder Habacuc, vayan a la primera carta a los Corintios, al capítulo 10, verso 11. Primera Corintios 10, 11. Y lo tengan ahí. ¿Amén? No lo voy a perder. Quiero hacerles una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes durante toda su vida han pasado tiempos de crisis? Si dijéramos que levantáramos la mano, yo sería el primero en levantarla, ¿cierto? Todos hemos pasado en esta vida por tiempos de dificultad. Todos en esta vida hemos pasado por tiempos de persecución. Tal vez hemos tenido problemas familiares, hemos tenido problemas económicos, financieros, otros han tenido problemas sentimentales. Cierto que en un momento dado nos han querido mover del camino del Señor. Si las personas que están allí afuera viven con estos conflictos y se sienten desesperadas, ¿cuánto más la iglesia del Señor debía permanecer firme en medio de esos tiempos difíciles, ¿cierto? Amén. Amén. Entonces, esta palabra del profeta Habacuc, les quiero contar un poquitico. Habacuc es uno de esos profetas mayores que predicó y profetizó en los tiempos, fue contemporáneo mejor, con el profeta Jeremías y con el profeta Oseas. Amén. Fue contemporáneo, él predicó 605 años antes de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo viniera a este mundo a morir por nosotros. Amén. Amén. Y él trajo una palabra
de una profecía acerca del pueblo de Judá, amén, el pueblo de Jerusalén. Acuérdense bien que el pueblo de Judá es conocido como el pueblo o el reino del sur, amén, que es el Judá y Benjamín, las dos tribus que estuvieron allí en Jerusalén, amén. ¿Por qué? Ustedes dirán en algún momento, tal vez el pastor o el hermano ya había dicho esto anteriormente. Claro, porque es que la Biblia es un compendio. ¿Qué le quiero decir con esto? Que todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a acontecer en el Nuevo. Amén. Y no solamente, sino que las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento, amén, muchas se cumplieron en el Antiguo Testamento. Y Dios habló a través de un hombre como Habacuc acerca de un juicio que iba a venir sobre la ciudad de Judá, amén. Pero también había hablado, amén, por otros profetas, amén. Entonces, quiero leer ese pasaje de 1 Corintios 10:11 y dice así la escritura. 1 Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. El objetivo, mi amado hermano, de esta prédica es motivarlo a usted y motivarme yo también, amén, a enfrentar las crisis que tenemos en la vida con firmeza. Y no solamente con firmeza, sino con regocijo. El apóstol Pablo, cuando hablaba a la iglesia de Filipo, en el capítulo 4, en el verso 4, él decía estas palabras: regocijaos en el Señor siempre. Y él dice siempre, él no dijo solamente en los momentos en que usted le vaya bien, sino dijo en todo momento, amén. Y en Efesios 6:10 él también decía: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, amén. Qué difícil es qué difícil es sonreír en tiempos difíciles, ¿cierto? Y eso es muy difícil, pero el Señor nos dice que nosotros nos debemos regocijar en Él, amén. Cuando uno escucha las noticias y viene esto a mi memoria en días pasados, y yo soy una persona muy poco amante de la televisión y le doy gloria a Dios por eso. O sea, si yo quiero dormir, no es sino prender el televisor, y esa es la pastilla con que yo duermo, y a los 3 minutos ya estoy dormido. Y prendí el televisor. Entonces mi esposa, no le voy a echar la culpa a ella, yo había prendido el televisor y estaban en las noticias. Y ustedes recordarán un hecho que sucedió hace, creo que fue menos de un año. Y contaba la historia. Estaban entrevistando a un padre de familia y conocido, él tuvo una hija conocido con el nombre de Juliana Zamboní. ¿Cuántos escucharon esa noticia? ¿Cierto? Muy triste, ¿cierto? Donde un hombre, un arquitecto creo que era, no solamente la secuestró, sino que la llevó a su apartamento al norte de Bogotá, una niña de tan solo 7 años, y no solamente abusó de ella, sino que también la asesinó, la torturó. Y cuando uno escucha esas noticias uno se duele, ¿cierto? Y uno dice, ¿en qué generación estamos viviendo? ¿O cuál es la sociedad que nos está rodeando a nosotros? Y uno no puede entender cómo un ser humano puede coger una pequeña y violarla y abusar de ella de esa manera. Este hombre conocido con el nombre de Rafael Uribe Noguera, cuando estaba entrevistando al papá, él dijo con una voz entrecortada, dijo: todo el tiempo uno se acuerda de ella. Y eso le duele a mi corazón, ¿cierto? Yo cuando estaba, yo no les iba a predicar acerca de este pasaje de Habacuc. De hecho, yo iba a predicar acerca de una parábola. Pero en una de esas madrugadas que me levanto yo a orar, ya cuando terminé de orar, entonces abrí la escritura y dije: Señor, yo quiero leer una porción de tu palabra. Y llegué a este texto y lloré cuando escuchaba estas palabras de Habacuc, que decía: aunque la higuera no florezca, aunque no haya vides, ¿cierto?, en el olivo, aunque falte el producto del olivo, decía, aunque no haya ovejas, decía, en la majada, ni haya vacas en los corrales,
Él decía, con todo yo me alegraré de Jehová. Amén. Y esta familia se desplazó al valle a vivir allí para tratar de olvidar esa historia, pero yo creo que nunca la van a olvidar, ¿cierto? Así como ocurrió hace un año con Rosa Elvira, ¿cierto? Una mujer que también fue atacada, abusada cruelmente por un hombre. Y entonces uno escucha todas estas cosas y uno dice, cuando uno tiene el corazón, cuando nosotros somos hijos de Dios, a nosotros nos duele. Y si a nosotros nos duele, ¿cuánto más le dolerá a nuestro Dios la situación que usted y yo hemos vivido en algún momento determinado? Dice la Escritura que en una ocasión, dice, cuando Lázaro murió, dice la palabra que Jesús se quedó 4 días. Él no vino a los 3 días porque a los 3 días la persona podía resucitar. Había ese pensamiento. Entonces Jesús fue a los 4 días. Amén. Y dice la palabra que cuando Jesús llega allí, a la casa de María, a la casa de Marta, y dice que veía a todas las personas como lloraban, y veía a los judíos que lloraban, y dice la palabra que Jesús se conmovió en su espíritu, y dice, es el versículo más grande de la Biblia, yo digo que es el más grande, dice Jesús lloró, y uno dice, le dicen que es el más corto, pero si yo lo miro desde el sentido espiritual es el más largo, el más grande, donde nuestro Señor lloró. No lloró porque Lázaro se había muerto, no. Él lloraba de ver el sentimiento, de ver el dolor que había en las personas cuando estaban pasando por un tiempo de prueba, por un tiempo de dolor. Y todos hemos pasado por ese tiempo, ¿cierto? Y es cuando uno llega a preguntarse, como tal vez yo me pregunto, y yo me pregunté alguna vez, y yo sé que este padre de esta niña Juliana se preguntó en un momento dado, yo sé que él tuvo que haber preguntado, Dios, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando esta niña estaba siendo abusada por ese hombre? Y uno ve un pequeño, en este país han sido abusados hasta bebés. Y entonces uno dice, pero si Dios es un Dios de amor, si es un Dios que nos cuida, es un Dios que guarda a los niños son de Dios. Y uno dice, Señor, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú, Señor, cuando mi hijo o mi hija murió? ¿Dónde estabas tú cuando mi hijo o mi hija sufrió un accidente? ¿Dónde estabas tú, Señor? Y en un momento dado le llegamos a preguntar, y muchos le llegamos a reclamar. Y esto fue lo que hizo Habacuc. Esto fue lo que él mismo hizo. Y ese versículo que estábamos leyendo en 1 Corintios decía que estas cosas les acontecieron a ellos. Y están, dice, como ejemplo, les acontecieron. Y están escritas para amonestarnos a quienes, a nosotros, su iglesia. Nosotros ahorita estamos viviendo, empezamos el mes de diciembre, llevamos la mitad. Porque es cuando mucho cristiano se va al mundo. Cuando mucho nos olvidamos del Señor. Y entonces las invitaciones, toda esa cuestión nos atrapan. Pero usted tiene que mantenerse firme. Amén. El Señor me dijo que iba a venir en enero, en febrero, en marzo, el Dios puede venir en diciembre. Amén. ¿Y cómo nos va a encontrar? Entonces, mire, yo los felicito a ustedes porque ustedes han sido valientes, esforzados y perseverantes. Y porque ustedes aman al Señor. Amén. Y no digo que los que no vinieron no es que no lo aman, no. Algunos por alguna circunstancia no están aquí, ¿cierto? Otros llegarán ahorita al segundo servicio. Pero cuando uno le da ese primer lugar a Dios, es lo mejor que puede hacer usted en su vida. Amén. Entonces, esta profecía de Habacuc estaba viviendo en un tiempo como el nuestro. Quiero que lean ahí en el primer capítulo, yo voy a leer. Y Habacuc se conoce este libro como el libro de las preguntas. Como el libro de las preguntas. Y dice así, mire, aquí está la primera pregunta. Habacuc le hizo 3 preguntas a Dios. Y dice la Escritura, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Oiga, ¿eso le recuerda a alguien? ¿Alguna vez usted le ha dicho al Señor eso? Señor, ¿hasta cuándo he de clamar? ¿Hasta cuándo he de pedir por este hijo o por esta hija? ¿O hasta cuándo he de pedir por ese esposo, cierto? O por esa esposa que no se quiere comprometer. ¿Hasta cuándo yo he, Señor,
de estar delante de tu presencia, Señor. Y entonces cuando uno entiende o uno cree que Dios no lo escucha. Pero ¿sabía usted que Dios habla en el silencio? Amén, amén, amén. Y entonces cuando uno ve que nada sucede, que uno ora y clama por esa persona y nada sucede, entonces cuando uno empieza a decir, Dios no me ama, a mí Dios no me escucha, es que Dios a mí no me escucha, Dios ama a unos más que a otros, pero no es así. Dios nos ama, dice que Él nos amó a todos. ¿Amén? Y nos amó con un corazón, dice con un corazón puro, con un corazón tierno. Y este hombre, cuando dice aquí en la escritura, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Pues eso me deja ver a mí que él había estado clamando por mucho tiempo. Y dice, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, dice Habacuc, y no oirás. Dice, ¿hasta cuándo? En otras palabras, él ya estaba cansado de estar orando al Señor. Pero mire que no es que Dios no conteste, como algunos dice la palabra, lo creen. En 2 de Pedro 3:9, búsquelo si quieren, mi hermano, búsquelo. 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. No voy a perder. Dice la escritura, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué era lo que pasaba allí en ese tiempo? El gobierno se había corrompido. Los que legislaban estaban corruptos. Los jueces eran corruptos. La sociedad en la cual vivía Habacuc de ese tiempo estaba completamente corrupta. No tenían moral, no tenían principios, no tenían valores. Y aquí Habacuc está diciéndole a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? Él estaba orando y clamando a Dios para que Dios interviniera, para que Dios hiciera algo a favor de Judá. Y yo traigo esto al tiempo de hoy. Tenemos un gobierno poco corrupto, ¿cierto? Tenemos jueces corruptos, tenemos los que legislan mal, tenemos una sociedad que cada día vemos que se desmorona más y más y más. Cuando yo voy por el centro de Bogotá, y a mí poco me gusta ir al centro de Bogotá, y voy cuando me toca, pero cuando uno va, uno mira todas esas personas que están en las calles, que están en los andenes, que están debajo de los puentes, y uno dice, si a uno le duele ver la creación de Dios, cómo se ha corrompido, ¿cuánto más Dios? ¿A cuánto más debe doler Él? Al ver que la persona, a ver que la criatura que Él creó, el enemigo la ha cogido y la ha envuelto, la ha destruido. Y el Señor llora al ver esa condición de las personas. Amén. Dice que Jesús una vez estaba a la puerta de Jerusalén y dice que Jesús lloraba porque veía la condición del pueblo, veía que estaban dispersos, decía que los veía como ovejas que no tienen pastor. Pero el Señor prometió darnos un pastor conforme en su corazón. Amén. Y el Señor entonces en ese tiempo, Habacuc estaba cansado de ver toda esa cuestión y decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo he de clamar? ¿Hasta cuándo yo debo estar orando, Señor? Y yo sé que usted lo ha hecho mucho. Señor, mira a este hijo, Señor, mira a esta hija, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Aquí hay varias mujeres y algunas son cabeza de familia, otras no tienen esposo. Y cuando hablo de que no lo tienen, es porque no es porque no lo tengan, sino porque lo tienen a un lado, pero está aislado. Yo veía, ahorita me bajé, y yo veía una familia, bueno, entre comillas, y me llamó algo mucho la atención. Todos iban vestidos iguales. El señor llevaba una chaqueta camuflada y un pantalón camuflado. El hijo iba como a unos 10 metros con una chaqueta camuflada. Y de últimas, como a otros 10 metros, iba la esposa, también con una chaqueta camuflada. Pero entonces a mí me llamó algo la atención. Y yo dije, una familia que camina aparentemente en la misma dirección, pero están separados.
Y qué triste es cuando uno se enamora, entonces uno anda con la esposa de la mano, ¿cierto? Pero después la empieza a dejar cada día más lejos y arranca uno adelante, ¿cierto? Y la deja sola. Entonces yo miraba eso, bueno, no sé por qué les digo esto, no es un chisme, ¿no? Pero yo digo que a Dios le duele también ver eso, ¿no? La familia, cómo se está desintegrando, se está dividiendo. Entonces, mire que Abacú estaba en ese tiempo y no es que Dios no responda. Quiero que vayan conmigo a Abraham, allá a Génesis 18, Génesis capítulo 18. Y vamos a leer un pasaje. Y hay un título ahí en el verso 16 que dice: Abraham intercede por Sodoma. Voy a hablarles acerca de 3 hombres, o mejor, voy a colocar 3 ejemplos de hombres que en medio de la crisis que vivía su sociedad o su pueblo, clamaron a Dios y que pensaban que en un momento dado Dios no estaba escuchando. Génesis 18, voy a leer el verso 23. Dice la palabra: y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Miren, Dios había determinado destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y no solamente esas 2 ciudades, sino dice que las ciudades vecinas, porque habían otras ciudades alrededor. El clamor de Dios había subido hasta él. Y dice: yo voy a descender y yo los voy a consumir. Hermano, el hecho de que Dios, o de que nosotros vivamos en medio de una sociedad corrupta y que veamos cada día cosas atroces que suceden, no quiere decir que Dios sea indiferente al problema. Dios trabaja en silencio. Amén. Amén, amén. Y cuando Abraham dice que estaba ya en la tienda, dice la palabra que él vio a la caída de la tarde 3 ángeles que venían, y entre ellos venía el Señor Jesucristo. Amén. Y dice la palabra que entonces Abraham, como era de un corazón como el del Señor, él dijo: estos no vienen porque sí. Cuando Dios viene a hacer algo, ¿cierto? Viene algo de parte de Dios. Y tal vez había estado Abraham orando por Sodoma y Gomorra, pero dice la palabra que cuando Abraham los ve, él de inmediato corre hacia ellos y los invita a su tienda. Y les dice, y llama al criado y le dice: vaya y mate un cordero, ¿cierto? Mate un cordero, y haga un guisado o hace lo que sé yo cómo lo hizo. Y dice que los atendió y les dio leche y les dio, yo no sé, les daría queso. ¿Sabe qué es la buena noticia que a mí me alegró esto? Que en el cielo vamos a comer. Claro, en el cielo vamos a comer también. Si ellos comían, sí que comieron carne asada. Claro, entonces allá también se come. Ya que no se preocupen, no hay nada, y ahora lástima el asadito, ¿cierto? No va a perder el asado, no, allá también va a haber comida. Amén. Entonces dice que los ángeles, entonces Abraham empezó, y entonces el Señor se va a ir. Pero cuando usted tiene intimidad con Dios, y cuando yo tengo intimidad con Dios, Dios siempre lo va a tener en cuenta. Y siempre lo va a tener en cuenta. Y entonces dijo: encubriré a Abraham lo que he de hacer. Y entonces dice: siendo Abraham una nación grande, donde en él serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces le declara lo que va a hacer. Pero ¿sabe por qué Dios le declaró a Abraham? Porque Abraham era amigo de Dios. ¿Y cuántos de ustedes son amigos de Dios? Amén. Amén. Y amigo es el que siempre está ahí, ¿cierto? Amén. Amigo es el que está en las buenas, en las malas. En que cuando su amigo de pronto no ha venido a la iglesia, porque en la iglesia tenemos amigos. Amén. Entonces uno lo llama, ¿cierto? Hola, mi hermano Juan, Pedro, María, ¿por qué no ha vuelto a la iglesia? Uno se convierte en ese portavoz, en esa persona que anima, que fortalece. Pero nosotros miramos: vino poquita gente. Pero ¿qué hizo usted o qué hice yo para que esa persona no faltara? Muchas veces usted no necesita ni llamar, necesita postrarse de rodillas en la madrugada, orándole a Dios para que Dios traiga a las personas. Pero es por el bien de ella, no por el nuestro. Amén, por el bien mío. Miren, me gusta esta frase de un gran hombre conocido con el nombre de Martín Lutero. ¿Cuántos conocieron? O no conocieron.
¿Cuántos saben acerca de Martín Lutero? Fue el gran reformador, el gran reformador de la iglesia. Gracias a él existen las iglesias pentecostales, ¿usted sabía? Amén. Y dice que, mire, ese hombre atacó no a los papas, él atacó al sistema papal, a la forma como ellos dirigían la iglesia. Y dice que creo que fue en octubre de 1517, él clavó las 95 tesis en la puerta del templo Wittenberg en Alemania. Esas 95 tesis estaban en contra del sistema de gobierno que llevaban los papas y sobre todo por las indulgencias. Ustedes saben qué eran las indulgencias, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Quién no sabe? Las indulgencias eran, los papas llegaron y sacaron, ellos querían construir la Basílica de San Pedro en Roma, y entonces llegaron y sacaron un papel, un edicto, digámoslo así, una carta, donde decía, eso era una indulgencia, que todo aquel que adquiriera esa indulgencia a un precio, quedaba libre de sus pecados, y que en el momento en que sonaran las monedas, apenas suenen las monedas que estén cayendo, ahí en el alfolí donde las recogían, dijo, el alma empezará a salir del infierno y subirá a la presencia de Dios. Entonces Martín Lutero atacó eso. Pero él dijo algo que a mí me gustó muchísimo, y dijo esta frase, porque a veces nosotros decimos, es que yo no tengo tiempo para orar, yo no tengo tiempo para hacer, no, yo no puedo estar todo el tiempo en la iglesia. No se trata de estar todo el tiempo en la iglesia, usted puede estar en el espíritu en la iglesia, somos la iglesia. Amén. Usted está aquí en este lugar. Y entonces dijo esto, dijo, vea, tengo tanto que hacer el día de hoy, dijo Martín Lutero, que solamente puedo orar 3 horas delante de mi Señor. Si una persona tan ocupada como Martín Lutero dijo que él solamente podía sacar 3 horas de oración, y nosotros a veces oramos 5 minuticos y ya está, ¿cierto? Pero mire que cuando usted se mete en ese río, usted quisiera pasar más tiempo con él. Y eso era lo que hacía Abraham. Y entonces Abraham empieza a decirle al Señor, el juez de toda la tierra no hará lo correcto. ¿Qué tal que allí hayan 50, Señor? ¿Destruirás a los 50 por unos pocos, a los 50 justos por todos? Y él dijo, no los destruiré. Dijo, ¿qué tal que falten 5? ¿Qué tal que hayan allí 45? Dijo, no lo destruiré. Y dijo, no se enoje mi Señor, voy a hablar una vez más. ¿Qué tal que hayan 30? Dijo, por amor a los 30, no la destruiré. Dijo, no es mero hablar como dijo David, ¿cierto? Señor, voy a hablar una última vez. ¿Qué tal que hayan allí 10? Dijo, por amor a los 10, no la destruiré. Y dice que Abraham, el Señor se fue, y Abraham siguió su camino. Y vino el juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra. No piense, hermano, que porque Dios no ha escuchado, tal vez no ha respondido su clamor, es porque Dios no le está escuchando, es porque Dios está trabajando en el silencio. Y dice la palabra que Él no dejará o no dará por inocente al culpable. Tal vez usted ha estado caminando, o yo he estado caminando con Dios a medias, pero ¿sabe qué dice la Escritura? Que a los tibios Él los vomitará de su boca. Y a mí me da temor de esa palabra, porque yo también en algún tiempo caminé tibiamente. También anduve así. A veces iba a la iglesia, a veces no, a veces llegaba y no estaba ahí. Lo más triste es acercarse uno a Dios y creer que no está ahí. Entonces, hermano, Habacuc clamaba por esta ciudad, clamaba al ver el pecado. Dice que allí, desde el menor hasta el mayor, había gente homosexual. Y es más, querían coger cuando estaban en Sodoma y Gomorra, dice que cuando los ángeles llegaron allá a destruir la ciudad, dice que estaba Lot a la puerta. Y dice que en Abraham, es que cuando Abraham va a Sodoma y Gomorra, allí está Lot. Lot está allí a la puerta de la ciudad porque Lot se había ido a vivir a esa ciudad. Y entonces, cuando los ángeles ven aquí a Lot, dice que Lot los entra también a su casa, pero dice la palabra que la gente de esa ciudad querían poseerlos, querían tomarlos, querían tener relaciones con ellos, porque eran gente malvada.
Y entonces Lot sale como el conquistador o como el... Y dice, no vayan a hacer, es más, le dice, hermanos, no vayan a hacer tal cosa con ellos. Yo tengo aquí 3 hijas, vírgenes, dice Lot. Y bueno, Lot no conocía mucho a su familia, porque dice que desde los pequeños eran corruptos y eran homosexuales, la mayoría de toda esa gente de esa ciudad. No, es que el Señor no la perdonó, la destruyó porque no había gente allí, no había. Lot fue por misericordia. Entonces vemos que la sociedad estaba corrompida y Dios trajo un juicio, y el juicio que Dios trae y va a traer sobre este mundo no tardará. Amén. Nosotros vemos de guerras, terremotos por todo lado, vemos gente que está atada, está endemoniada, pero nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que tener el corazón como lo tuvo Habacuc y clamar para que Dios perdone nuestra nación, para que Dios saque a su pueblo en libertad, para que usted y yo permanezcamos firmes hasta el final. Amén. La segunda pregunta que él le hizo, vayan conmigo nuevamente a Habacuc, y le pregunta y le dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Pero mire, hermano, que para la primera pregunta, como yo les estaba diciendo, no era que Abraham o que Dios no estuviese escuchando. Lea conmigo el verso 5. Ahí está la respuesta a la primera pregunta. Y se me ha olvidado dárselas. Dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. En otras palabras, Dios iba a traer castigo a la ciudad de Judá a través de un pueblo más malvado, más pecaminoso que lo que estaba haciendo Judá. Iba a traer al pueblo caldeo, al pueblo babilónico. ¿Usted se acuerda que en unas enseñanzas pasadas hablamos acerca de esa división del reino? Y que unos fueron llevados al exilio, ¿cierto? Tanto por los persas y otros por los asirios y otros por los babilonios. Pues esta profecía de Habacuc es el cumplimiento de ese juicio que vino sobre el reino del norte y el reino del sur, que vino sobre la nación de Judá cuando fueron llevados al exilio por los babilonios. Entonces aquí se estaba profetizando que Dios iba a levantar un pueblo, el pueblo caldeo, el pueblo babilónico, para que viniera y, en otras palabras, castigara al pueblo de Judá. Y entonces aquí es cuando nos pasa como a muchos, le pedimos a Dios algo y le estamos clamando a Dios por algo, y cuando Dios nos da la respuesta, entonces no nos parece que esa es, ¿cierto? No, pero ¿cómo así? Dios, yo no estaba esperando eso. Y eso mismo le pasó a Habacuc. Y mire el verso 13. Dice, muy limpio de ojos eres para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y le pregunto aquí, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Ahí le estaba reclamando a Habacuc, diciendo, pero ¿cómo va a utilizar a un pueblo más malvado para castigar a Judá? Entonces, como decía el pastor en algunos días, hay gente que viene y me dice, hermano, me da un consejo, me dan esto, y entonces le doy el consejo y dicen, no, ese consejo no me sirve. Entonces, ¿para qué pregunto? ¿Cierto? ¿Para qué pido consejo? Y eso es lo mismo que hizo el pueblo, el profeta Habacuc. Pidió consejo, clamó a Dios, y cuando Dios dijo, no, voy a destruir a este pueblo con el pueblo caldeo, entonces dijo, uy, no, pero ¿cómo así? Con ese pueblo. Y claro, la profecía se tenía que cumplir, y el pueblo fue llevado cautivo y fue llevado al exilio por mano de los babilonios. La segunda pregunta que él le hizo, y él le decía, mirad,
decía, está en el verso 3, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Decía. Y mire que vaya conmigo a Jonás, al libro de Jonás, unos libros atrás. Jonás, unas hojitas atrás. Y quiero que lea conmigo un pasaje. ¿Están ahí? Jonás, capítulo 4. Voy a leer esto. Hay un título ahí, ¿cierto? ¿Qué dice en su Biblia? El enojo de Jonás. Oiga. Y dice la palabra, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. 4:1 en adelante. Y dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Dios había dado una profecía a través de Jonás y había dicho, voy a destruir la ciudad de Nínive, que es la capital en ese tiempo del pueblo de Asiria. Y dice la palabra que entonces Dios habla a Jonás y le dice, Jonás, ve y pregona contra aquella ciudad, porque en 40 días la voy a destruir. Y entonces Jonás, un hombre temeroso de Dios, un hombre que amaba a Dios, dice la palabra que hizo como a veces hacemos algunos de nosotros. Dios nos da una palabra y dice, hijo, por ahí no es el camino, pero yo cojo el otro camino. Y dice que él descendió, dice que él se fue al terminal de transporte y compró un tiquete que lo llevara a Tarsis. Y de Tarsis dice la palabra que descendió a la ciudad de Jope para huir de la presencia de Dios. Y dice que cogió un barco, y entonces el Señor levanta una tempestad en medio de la mar, y dice que el barco era que se hundía y que se partía, y los marineros se asustaron y empezaron a botar todos sus enseres. Yo no sé por qué cuando están allá en el mar empiezan a botar todo, ¿cierto? Yo antes le echaría más para que no quede más flojito, pero yo sé, ellos le sacan todo y lo botan al mar para que el barco no se hundiera. Y entonces dice la palabra que Jonás se encontraba allá, como algunos de nosotros, durmiendo. Estaba durmiendo allá en el camarote. Y entonces llega y dice que entonces los marineros empiezan a echar suertes. Y la suerte, a ver por quién les había venido este mal. Y ahí vienen por quién les cayó ese mal. ¿A quién le cayó la suerte? Al pobre Jonás. Y entonces lo llaman y dicen, ¿quién eres tú? ¿De qué nación eres? ¿Y qué haces? Entonces dijo, yo soy siervo del Dios Santísimo. Yo temo a Dios. Y por causa mía es que les ha dependido o les ha venido a ustedes este mal. Y entonces, ¿qué haremos con ustedes? Y bueno, pues échenme al mar. Entonces ellos no querían. Dijo, no, pues ¿cómo vamos a matar a este hombre para que su sangre sea sobre nosotros? Entonces empezaron a clamar, a mirar cómo podían, y no pudieron. Entonces al último hubo más respuesta. Jonás, bájese del barco. Y lo echaron al barco, pero Dios tenía, como siempre, ¿no? Dios tiene un plan B. Cuando usted se encuentre en la crisis, cuando usted se encuentre en la dificultad, Dios va a enviar una ballena que lo va a coger en su seno, en su vientre, y lo va a cuidar, amén, lo va a proteger. Y entonces viene y se lo traga con mucho cuidado, y Jonás está en el vientre del pez 3 días. Y sabe que eso tipificaba a Jesús cuando estuvo 3 días en el sepulcro. 3 días. Y aquí dice que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días con sus 3 noches. Allá, no ni toalla de lámpara, no ni nada, ya estaba. Allá clamando a Dios, pidiendo misericordia. Y entonces Dios envía la ballena. Entonces cuando el hombre ya reconoce que él había desobedecido a Dios, Dios le da la orden a la ballena y lo vomitan en la orilla de la Nínive. A mí lo llevó a Nínive. Le ahorró el pasaje, ¿cierto? ¿Cierto? Le dio para el pasaje y bueno, ahí me lo llevan a Nínive, todo. Y ahí lo vomitan. Y entonces Jonás empieza a preguntar, por 3 días allá, ¿cierto? Por 40 días, Nínive será destruida. Oiga, y en estos tiempos han venido muchos profetas profetizando acerca de los tiempos difíciles que vienen sobre el mundo y sobre Colombia. Y nosotros estamos como Jonás, ¿cierto? Pero miren que dice que esta ciudad se arrepintió. Y cuando el rey escuchó
también de esto que venía, dice que él se arrepintió y proclamó ayuno y se vistió de cilicio y se echó ceniza. Y entonces dice que Dios perdonó esa ciudad. ¿Y sabe qué hizo Jonás? Gloria a Dios, ¿cierto? No, el hombre puso bravo. Y es como algo dice como absurdo, ¿cierto? Se puso bravo porque Dios perdonó a toda una ciudad. Y entonces fue y corrió y se metió debajo de una enramada. Y entonces empezó a calentar, Dios subió la temperatura y empezó a calentar. Yo me imagino que eso era igual como Girardot, por ahí con un traje de paño de estos. Y entonces empezó a calentar y el hombre empezó a sudar frío. Y entonces se desmayaba. Y entonces yo le dije, Jonás, ¿qué te pasa? ¿Por qué te enojas? Y le dice este hombre a Jonás, yo sabía que tú ibas a perdonar esa ciudad. Yo sabía que tú los ibas a perdonar. Pero ¿cómo no iba a querer que perdonara una ciudad? Le dice Dios. ¿Por qué yo iba, si ellos se arrepintieron, por qué yo no los voy a perdonar? Mire esa confianza que tenía Jonás con él. ¿Cierto? Una confianza para hablarle hacia Dios. Una confianza muy tremenda. Era hermoso ese diálogo que él tenía con él. Y entonces le dice, ¿tanto te enojas? Dice, sí, me enojo hasta la muerte. Y entonces yo llegué y levanta, como él se desmayaba, entonces yo levanté una calabacera. Ay, le brindó abrigo, sombra. Y entonces, se puso contento. Pero entonces yo vio un gusano y se secó la calabacera. Y entonces el sol calentó más duro y más se desmayaba. Y Dios le decía, ¿por qué te enojas? Sí, me enojo hasta la muerte. Pero al final Dios reconoce. Pero sabe que Jonás tenía razón en parte. Le voy a decir por qué. Resulta que si usted lee el libro de Nahum, ese pueblo se arrepintió. Esa generación se arrepintió. Pero Jonás sabía, como dicen en el pueblo, la culebra se mata por la cabeza, ¿cierto? Él sabía que las naciones o las generaciones venideras iban a volverse igual de corruptas a la ciudad de Nínive, a la primera generación. Iban a volver a hacer lo malo. Y por eso él decía, mejor extermínelos. Ahí le pasó lo que le pasó a los hijos del trueno, a Juan, a los hijos de Zebedeo, que entraron en una ciudad y como nadie les prestó atención, dijeron, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Ellos sí eran radicales, hay que eliminarlos. No, la misericordia de Dios es grande. Entonces, dice la palabra que allá en el libro de Nahum, mire, 150 años después de que Dios perdonó a esa ciudad de Nínive, y muchos de ellos fueron salvos, yo estoy seguro que sí, las generaciones que vinieron después de ellos se corrompieron y volvieron a hacer lo malo delante de Dios. Y usted lea el primer capítulo de Nahum y encontrará que Dios destruyó a esa ciudad por completo. Dios es un Dios que toca su puerta una y otra vez, sí, lo toca, ¿cierto? Una, dos y tres veces. Pero como decía Juan el Bautista, ya el hacha está puesta a la derecha delante. Amén. No espere que eso le suceda. Camine con Dios. Esfuércese en caminar con Dios. Ame a Dios con todo su corazón. Amén. Y verá que va a haber la gloria de Dios. Amén. La tercera pregunta está ahí en el verso. Dice, ¿por qué ves a los menospreciadores? Dice Jonás. Dice Habacuc. Amén. En el verso 13, ahí está la misma pregunta. Dice, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Cuando usted vaya al libro de Génesis, al capítulo 5, Génesis 5, 22. Vaya conmigo, Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis 5, verso 22. Y dice, gloria al Señor. Dice, Caminó y no cosió. léalo, hermano. Venga, hermano. Venga, traiga la Biblia. Voy para allá. Génesis 5, 22. Léalo. Quiero que le hace pasar. A mí me gusta que mi hermano lee, porque a él le gusta leer y yo también. Amén. Génesis 5, 22. Y caminó Enoc con Dios, que engendró a Matusalén 300 años y engendró a sus hijos. Y fueron todos los días de Enoc
365 años caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vino Matusalén dentro de 87 años y engendró a Lamec. Y vino Matusalén después de que engendró a Lamec y 682 años y engendró los hijos de los hijos. Amén. Increíble. Gloria al Señor. Amén. A mí me gusta que las personas participen. Amén. Mire que Moisés estaba a cargo de un pueblo que él dijo en una ocasión, dijo, ¿por qué pones esa carga sobre mí? Y Dios le había dicho en un momento dado a Moisés, cuando Dios vio que el pueblo desobedecía a Dios, en una ocasión dice, cuando Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley, dice la palabra que ¿qué hizo el pueblo? El pueblo se descarrió. Y entonces el pueblo le dijo a Aarón que le hicieran dioses y se volvieron a corromper. Y entonces Dios llegó en un momento dado y dijo, ¿sabe qué, Moisés? Yo voy a consumir este pueblo y voy a levantar un pueblo mejor y lo voy a colocar al frente de ese pueblo. Pero dice la palabra que Moisés clamó a Dios por ese pueblo y le dijo, Señor, no hagas tal cosa, porque ¿qué dirán los egipcios? Que tú los traíste a este desierto para matarlos. Pero vemos el clamor, o sea, el ejemplo que quiero colocar en esta mañana es el clamor que el hombre de Dios, que la mujer de Dios debe hacer y yo debo hacer cuando vemos que nuestra sociedad se está corrompiendo, cuando vemos a nuestros jóvenes que están en las drogas, cuando vemos que el enemigo los tiene atados y que el enemigo lo único que busca es eliminarlos, porque no busca otra cosa. Entonces mire, mi hermano, que en los tiempos difíciles, cuando usted crea, cuando usted piense o cuando el enemigo le quiera decir que Dios no está ahí, es cuando Dios está más en el asunto. Tal vez usted ha pasado muchos tiempos difíciles. Yo no lo conozco a usted ni conozco su corazón, pero yo sé que durante su vida, como en la mía, he tenido tiempos en que yo he querido botar la toalla y en que he querido decir, ya no vuelvo más a esa iglesia. La verdad, yo no quiero seguir más. A mí me pasó varias veces y yo decía, Señor, yo ya no quiero volver más. No quiero volver más, yo ya estoy cansado, le he clamado, le he pedido y Señor, yo no veo la respuesta. No la veo, Señor. Pero yo sentía el abrazo del Señor cuando me levantaba, me comportaba. Y entonces en una ocasión llegué y dije, ya no quiero más. ¿Sabe qué? Me voy a ir a tomar unas cervezas. Y me fui para el mundo. Y me metí en una cantina. Y yo estaba así, estaba bien vestido. Y me senté ahí y con temor pedí esa cerveza. Y me senté ahí en la primera banca y me empecé a tomar esa cerveza ahí despacio, pero me daba temor tomar esa cerveza. Y entonces vi una persona que estaba al otro lado y era como un indigente. Y estaba con los zapatos rotos, estaba sucio y estaba tomando cerveza. Y entonces el Señor habla de muchas formas y de diferentes maneras. Entonces el Señor vino a mí con una palabra, a mi corazón, a mi mente. ¿Qué diferencia hay entre Él y tú en este momento? Yo lo veía a Él como que una persona que estaba sin ninguna visión, que estaba atado, que estaba encadenado, que estaba vuelto a nada. Pero estábamos en el mismo lugar, estábamos escuchando la misma música y estábamos bebiendo de la misma cerveza. Y yo me llené de temor y lo que hice fue pagar eso y tal luego, por aquí es más rápido. Pero era el amor de Dios, que siempre Dios lo lleva a uno y lo levanta y lo conforta en los tiempos difíciles. Entonces, hermano, mire, cuando usted esté pasando por esas pruebas difíciles, cuando usted esté pasando por esos tiempos donde usted dice, Dios no me ha escuchado, yo no veo la respuesta de parte de Él, le he orado, he pedido oración al pastor, a la pastora, a cuantos siervos de Dios, y yo no veo ninguna respuesta. Hermano, es cuando más usted debe creer que Dios está en el asunto. Es cuando Dios habla ahí en el silencio. Es cuando Dios quiere levantarlo y quiere comportarlo, y Dios va a hacer algo a su favor. Amén. Dios va a hacer algo con sus hijos. Créanlo, hermano. Dios va a hacer algo con su vida, con su ministerio. Tal vez usted en su ministerio ha estado estancado, pero es porque usted y yo hemos querido, porque no nos hemos lanzado, como dicen, al ruedo, ¿cierto? Mire, si usted quiere ser un predicador, si usted quiere ser un evangelista, lo primero que tiene que hacer es pues salir a predicar. Dios no le va a entregar 5 personas si usted no se puede manejar, si usted no puede ganarse una sola. Hay personas que no se han ganado ni ellos mismos,
pero Dios quiere hacer de usted ese instrumento valioso en sus manos. Dios quiere que usted sea esa, mire, hermano, es que usted es esa puerta por medio de la cual va a entrar su familia a los pies de Cristo. De usted depende que su familia le conozca, y de mí depende que mi familia llegue a los pies del Señor. Pero yo tengo que hablarles, yo tengo que motivarlos, yo tengo que orar por ellos para que ellos conozcan del Señor. ¿Sí? Allá afuera hay multitud de personas que están muriendo y están partiendo hacia una eternidad sin fin. Mire, allá no hay retroceso. Una vez que llega allá, ya no hay vuelta de hoja. Ahí no pasa como Jonás, que le van a enviar un tiquete de vuelta. No. Allá se terminó. Ese es el lugar de la última oportunidad. Allá se acabaron las oportunidades. Entonces, usted y yo que las tenemos, démosle gracias al Señor por ello. Amén. Entonces, mira, le voy a decir cuatro cositas que Habacuc me enseña, o que Dios me enseña a través de este libro. Yo quiero que usted las escuche con toda su atención. Mire, Habacuc me invita a depositar toda mi confianza en Dios. Amén. En Proverbios 3:26. Salmos, Proverbios. Proverbios 3:26. Yo no soy zurdo y me dificulta. 3:26. Dice la palabra. ¿Por qué? Dice, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. ¿Amén? Hermano, Dios en esta mañana lo motiva a que usted deposite toda su confianza en Él. En medio de la crisis, en medio de la adversidad, confíe cada día más y más en Él. Mire lo que dice el Salmo 27, en el verso número 3. Salmo 27, 3. Salmo 27. Salmo 27, verso 3. Gloria al Señor. Dice la palabra. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, dice, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, dice, yo estaré confiado. ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo? Allá en Romanos 8:34. Decía, ¿quién me separará del amor de Cristo? Decía, hambre, peligro, o espada, o desnudez, tribulación o angustia. Decía, ni lo alto, decía el apóstol Pablo, decía, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, dice, me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. O sea, hermano, nada nos puede separar del amor del Señor. Amén. Nada le puede separar a usted, y no se deje separar. Entonces, la primera cosa es a depositar toda nuestra confianza en Él. Eso me enseñó Habacuc. Y lo segundo que me enseña, mire, algo muy importante, me enseña a sincerarme con Dios. A ser sincero. A veces nosotros no somos sinceros con Él, ¿cierto que no? A veces le decimos una cosa, hacemos otra. Eso no es ser sincero. Miren lo que dice Hebreos 10:22. Hebreos, Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 10, verso 22. Miren lo que dice. Dice la palabra, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Lo tercero que me motiva a Habacuc, o que me invita, es a mantener la fe en medio de las pruebas y en medio de un mundo lleno de maldad. Amén. El Señor nos motiva, dice, permanece fiel. Ahí en Habacuc 2 dice, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Si usted es un hombre de Dios y una mujer de Dios, usted va a permanecer con Dios hasta las últimas. Job decía, aunque Él me matare, decía, en Él esperaré. Una palabra tremenda, ¿cierto? Aunque me pase todo lo que me venga, digo, con Él yo voy hasta las últimas. En Él yo esperaré. No importa la crisis que usted esté pasando en su casa, Dios está en el asunto, Dios está ahí. Y solamente Dios algún día me podrá declarar por qué permitió esa crisis. Pero yo les quiero decir algo. Si Dios permite algo en su vida o en la mía, es por mi bienestar. No porque Dios me haya querido hacer daño. No. En Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Secretas. Dice, pero dice que algún día
Él nos revelará las cosas que sucedieron, por qué Él permitió aquello, por qué en esta circunstancia u otra. ¿Amén? O sea que nada es casualidad en esta vida. Puede ser que su papá, su mamá lo haya dejado, lo haya abandonado, como dice la palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaran. Dice, con todo Jehová me recogerá. Porque Él es el Dios de amor, el Dios que nos consuela, el Dios que nos corrige. ¿Amén? Y lo último que me invita a Habacuc, que esto sí es difícil para nosotros. ¿Sabe a qué nos invita? A esperar en Dios. ¿Qué tan difícil es esperar, cierto? Uno quisiera verse uno ya realizado, uno quisiera ver que los hijos de uno estén caminando con Dios, uno quisiera que los hijos de uno, mejor dicho, estén sirviéndole al Señor, pero a veces no es así, ¿cierto? A veces no es así. A veces vemos los hijos de los mismos pastores, no de esta iglesia, de otras iglesias, que no le están sirviendo al Señor, ¿cierto? Y uno como que se pregunta, ¿qué está pasando ahí, cierto? ¿Por qué? Y yo sé que esos siervos han clamado y clamado por esos hijos, pero no es que no es en el tiempo nuestro, es en el tiempo del Señor. Y yo espero, como dijo en el libro de Job, yo sé que el vivo Job, yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que al fin sobre el polvo me levantará. Y dijo, aunque esta mi piel esté deshecha, dijo, en mi carne yo he de ver a Dios. ¿Sabe que él estaba hablando, él estaba profetizando acerca de la resurrección de los muertos? Dijo, aunque esta mi piel esté podrida, esté deshecha, esté en el ataúd, esté en la tumba, yo sé que mi Redentor vive y Él me va a levantar. Eso dijo Job. Usted debe, y yo decir lo mismo. Cuando salga de este lugar, diga, Señor, yo quiero, a partir de hoy, voy a depositar toda mi confianza en ti. Yo me voy a sincerar contigo, Señor. Yo voy a mantener mi fe, Señor, tenga o no tenga para comer, tenga o no tenga para vestir. Hermano, dijo Jesús, yo tengo una comida que es mejor que la que ustedes, ¿cierto? Y un vestido mejor. La presencia de Dios en nuestro corazón. Amén. Camine con Dios, ame a Dios. Ahorita hay mucha gente que está desesperada comprando, están que se endeudan con las tarjetas de crédito, ¿cierto? Eso es no, hermano, sea sabio. Amén. Cuando hay para comprar, pues uno compra, y cuando no, pues también. ¿Listo? Pero lo bonito es estar ahí en la presencia de Dios. Este fin de año, no se vaya de pronto allá donde bailan los 50, ¿cierto? Donde echan trago, porque allá usted de pronto va a salir quemado, ¿cierto? Yo sé que usted es hecho de 3 materiales: oro, plata y piedras preciosas, pero no faltará el que esté hecho de heno, madera y hojarasca, y entonces se acerca mucho a los 50 de Joselito, ¿no? Y sale quemado, ¿sí? Entonces no, yo generalmente me quedo en la casa y a eso de la medianoche le oro al Señor. Gloria a Dios. Amén. Bueno, mis amados hermanos, yo espero que esta palabra les haya tocado el corazón y que lo motive a usted para seguir adelante. Amén. Vamos a tomar la Santa Cena. Amén. ¿A cuánto les gusta tomar la cena? Amén. Vamos a ir un poquito ya más rápido. Yo quiero que se coloquen de pie. Amén. Todos los que van a tomar la Santa Cena. Acuérdense que un día la vamos a tomar de la mano del Señor allá. Amén. Este es un momento especial, es un momento maravilloso porque hacemos memoria de su muerte y de su resurrección, de todo lo que Jesús hizo por nosotros en esa cruz. Así que colóquese de pie y mientras yo voy leyendo, mis hermanas pueden ir repartiendo la copa y el pan. Pueden ir repartiendo. Y yo quiero que escuchen esta palabra atentamente. Me gusta mucho leer el verso 27. Dice, tomando la cena indignamente. Dice el apóstol Pablo, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Dice indignamente, o sea, sin respeto, sin temor. Yo le pido ahí que ahí, por un minuto, le pida a Dios y nos pongamos a cuentas con Él. Amado y soberano Señor, Padre, en esta mañana te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, tu palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia.
Tu palabra dice, Señor, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Señor, si en esta mañana, Señor, o si en este día yo te he fallado, te he ofendido, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que me perdones. Yo te pido, Señor, que me laves con tu sangre preciosa y me limpies de toda maldad. Amén. Dice el apóstol, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cuando usted participa del pan, usted está haciendo memoria de que su cuerpo fue molido en la cruz del Calvario por sus pecados y por los míos. Y que gracias a ese sacrificio de Jesús, usted y yo estamos aquí. Así que participemos del pan en memoria de él. Gracias, Señor Jesús. Dele gracias ahí donde está. Padre, gracias por ese cuerpo molido en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque tú fuiste a morir en esa cruz por mí, Señor. Tomaste mi lugar, Señor. Y dice también la palabra, así mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria de ti, Señor Jesucristo, participamos de la copa. Señor, muchas gracias. Padre, gracias porque tú fuiste a la cruz y tomaste nuestro lugar, Señor. Y allí en esa cruz moriste por nuestros pecados. Pagaste el precio por nuestras maldades, Señor. Tu palabra dice, Señor Jesucristo, que yo merecía ir a la cruz, pero tú tomaste mi lugar.